Bienvenidos a otro episodio de mi podcast El Camino del Ser. Estaba pensando y reflexionando antes de grabar sobre qué tema compartirles y hablarles hoy. Y surgió un tema que me parece muy interesante, que a lo largo de mi vida ha surgido muchas veces, y sobre todo en este último tiempo, en esta última etapa que estoy viviendo, que es en quién me tengo que convertir para vivir la vida que quiero vivir. Y esto está muy relacionado con nuestra búsqueda vocacional, con nuestra vocación en la vida, porque una vez que encontramos también nosotros eso que queremos, hacia donde queremos llegar, esa visión a la cual nos queremos dirigir, aparece una pregunta más, o al menos para mí dentro de este proceso, que es ¿en quién me tengo que convertir? ¿No? ¿En qué persona? ¿Quién tengo que ser para yo poder tener y vivir eso que quiero vivir? Y acá me parece clave poder ordenarnos en la forma en la cual se estructura la vida, ¿no? De forma natural. Más allá de que seamos conscientes o no, nosotros socialmente y culturalmente estamos acostumbrados a que para lograr algo, para tener algo, tenemos que hacer constantemente y en ese hacer, si no nos da resultado, lo que hacemos es cambiar la estrategia, ¿no? Cambiar la manera en la que hacemos. Pero fíjense que siempre estamos parados como en el mismo lugar. Vamos del hacer al tener, del hacer al tener. Pero hay algo que hace años aprendí particularmente, o recordé también, ¿no? Desde el coaching ontológico, que es la ontología. Justamente la ontología es el estudio del ser, y que era una pata fundamental que le estaba faltando a mi vida en ese momento y que hoy entiendo que a partir de poder incorporarla, todo empieza a tener una armonía diferente, podríamos decir. Y tiene que ver con el ser, ¿no? Es trabajar en nuestro ser. Y el coaching, por ejemplo, lo que hace es entrenar el ser, ¿bien? Ahora, obviamente cuando hablamos del ser es algo muy filosófico, de hecho la ontología, que es el estudio del ser, es una mezcla entre filosofía y psicología, podríamos decir, donde lo que busca entender es cómo opera este ser, de qué manera se manifiesta, qué aspectos lo componen. Por ejemplo, en el coaching hablamos que el ser está compuesto por lo que pensamos, lo que decimos, lo que emocionamos, o es decir, lo que sentimos, y nuestro cuerpo, ¿no? También, ¿no? ¿Qué hacemos a través del cuerpo? Cómo el cuerpo también nos refleja el estado de nuestro ser. Entonces, por eso digo, se vuelve algo o un aspecto mucho más reflexivo y más filosófico en ese sentido, pero que es fundamental trabajar en el ser y aprender a trabajar en el ser. Yo considero que hay muchas herramientas, en este caso estoy nombrando el coaching, que fue a través de la cual yo pude volverme a conectar con ese aspecto, ¿no? De la realidad y de la vida, y esto opera en todo, ¿bien? Cuando esto opera para empresas, para cualquier entidad u organismo, que es un ser, básicamente. Y que suele pasar mucho en esta etapa, en esta cultura que estamos viviendo hoy de productividad socialmente, donde justamente lo que se busca es hacer más, es decir, mejor dicho, se busca tener más y para eso hago más. Entonces, acá la ontología, podríamos decir, como corriente, nos permite entender que a veces no es cuestión de hacer más, sino a veces es cuestión de aprender a trabajar en nuestro ser, cuando nosotros queremos generar una realidad diferente, ¿no? Cuando queremos vivir una cierta experiencia. En este caso, llevándolo, por ejemplo, a la vocación. Si yo digo, bueno, me quiero dedicar a hacer tal cosa, ¿en quién me tengo que convertir yo? Es decir, ¿quién tengo que ser? Porque en realidad, la realidad se ordena o se crea a partir de quién soy, ¿no? Es decir, cuando hablamos del ser también estamos hablando del tipo de observador que soy frente a la realidad. Hoy, de hecho, la física cuántica, por ejemplo, está comprobando, está estudiando esto y se está comprobando que según cómo yo veo la realidad de alguna manera se acomoda o se crea o se altera a raíz de qué observador soy frente a esa realidad. Bien, es como decir, las partículas toman esa forma, ¿no? Entonces acá empieza a aparecer un nuevo paradigma, obviamente, diferente al que veníamos viendo, que la idea siempre es poder, yo soy más partidario de siempre poder ir incorporando e integrando, ¿no? Y el paradigma tiene que ver con una forma de ver la realidad, de concebirla, ¿bien? Entonces, en realidad, si bien los paradigmas cambian, yo soy más de decir, más que cambia un paradigma, en realidad ampliamos el observador que somos frente a la realidad. Y sí, se genera una transformación del paradigma, pero es dentro del paradigma antiguo, ¿bien? No es que yo cambio el anterior como si fuera una carta y tengo otra carta, sino es que es como si dijera esa carta se amplía,
De repente yo pensaba que la carta era esto y que tenía estas cosas, ciertos dibujos o aspectos o información, y de repente ahora tengo más información sobre lo anterior. ¿Bien? Eso lo cuento porque tiene que ver con esto del paradigma, con esto de la visión que tenemos de la realidad, el mapa que tenemos del mundo. Y es fundamental aprender a integrar esta forma a nuestra vida, a nuestro día a día, a trabajar en el ser, ¿sí? Como decía, hay muchas técnicas, muchas formas. A mí, por ejemplo, la astrología me permite hoy también poder trabajar en mi ser, reconocer mi ser, ¿sí? Cuáles son las funciones, de qué manera opera, qué mecanismos hay, qué desafíos se presentan para mi ser, para el desarrollo de mi ser, ¿no? Entonces, volviendo un poco al principio, es en quién me tengo que convertir y primero que nada saber quién estoy siendo hoy, ¿bien? Porque a raíz de entender quién estoy siendo, es decir, qué creencias tengo, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, y en función de eso cómo estoy tomando acción en el hacer, es que me permite entender, por eso tengo estos resultados, ¿sí? Por tener, cuando hablamos de tener, en este caso, cuando hablo de tener, me refiero no solo a tener cosas físicas, ¿no? Materializadas, sino en los vínculos también, ¿no? No pensemos solo en algo material, sino en qué tipo de vínculos estoy teniendo. Eso es parte del tener también. Es aquello que se manifiesta en mi vida, que en general lo solemos vivir como me pasa esto. ¿Por qué siempre me pasa eso? ¿No? Bueno, cuando nosotros podemos trabajar en el ser, podemos entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Porque en definitiva las estamos creando o co-creando, porque si no también es como sacarle ese protagonismo a nuestro entorno, que en realidad es una co-creación en conjunto, no es algo que yo solamente lo hago desde mi lugar, sino que hay una co-creación. Pero si yo me corro del lugar, ¿no? Cuando yo estoy vinculándome con alguien, si siempre me vinculo de un mismo lugar, una misma dinámica y a mí no me gusta, si yo me corro de esa forma de relacionarme, que a veces no es necesariamente correrme del vínculo, puede ser una de las formas, pero no necesariamente me refiero a eso, sino a la forma en la que nos estamos relacionando. Digo, bueno, siempre nos relacionamos desde estos dos puntos. ¿Qué pasa si nos relacionamos desde acá y desde acá? Ahí cambia la relación. Pero para eso es como cambiar mi observador, justamente trabajar en mi ser, ¿sí? Y esto llevándolo a la práctica es, bueno, ¿qué pienso yo? ¿Qué creencias tengo yo con respecto a esa relación, por ejemplo? Y a partir de ahí, bueno, se trabaja en el ser, ¿no? En qué creencias tengo y en cuáles me gustaría tener, o mejor dicho, cuáles necesito tener para lograr eso que quiero, ¿sí? En quién me tengo que convertir. Y me parece un tema súper importante e interesante porque realmente esto tiene que ver con un cambio de paradigma a lo que venimos acostumbrados. Es un trabajito de hormiga, también una reeducación, es reeducarnos, ¿sí? Porque también nuestra educación refuerza esta idea de ir mucho al hacer, de estar todo el tiempo con el foco en hacer las cosas distinto, pero no poner esa pausa de decir, pero ¿cómo estoy viendo yo la realidad? Porque ese es el punto más rico que nosotros tenemos, ¿no? Porque realmente ahí es donde las posibilidades se vuelven infinitas, ¿sí? En un punto las posibilidades son infinitas, pero si yo no puedo o no sé cambiar del observador que soy, en realidad las posibilidades siempre van a ser las mismas. Para que las posibilidades sean infinitas, o mejor dicho, para yo conectar con ese campo de posibilidades infinito, tengo que ir hacia el ser, ¿no? Tengo que trabajar en ese ser, en quién soy, en quién estoy siendo. Es como un laboratorio, ¿no? Yo siempre digo, es como un momento, un espacio donde yo me observo, donde yo me entreno, donde yo me transformo, porque sé que a partir de ahí yo puedo generar un resultado distinto, una realidad diferente, puedo manifestarla. ¿Bien? Y esto se alinea mucho a la vocación, porque una vez que nosotros encontramos eso que queremos, o eso que nos gusta, eso que nos interesa, después viene una de las patas muy importantes que a mí en mi camino me pasó durante mucho tiempo, y lo sigo trabajando, por supuesto, para mí no es algo que termine, este trabajo en el ser, que por trabajo también, si quieren, podemos cambiar la palabra, porque a veces trabajo nos queda como, bueno, hay que trabajar, como algo tedioso. Básicamente me gusta verlo también como un entrenamiento, justamente, ¿no? Como algo que, así como hay personas que entrenan su cuerpo, no sé, para ganar masa muscular, el ser es un poco lo mismo. Para mí hoy ya es un entrenamiento,
Siempre que veo algo de la realidad que a mí no me gusta o que lo que fuera, ¿no? La sensación que fuera que a mí me genera esta necesidad de cambio o de transformación, bueno, me doy cuenta que tengo que transformar algo adentro para a partir de ahí sí tomar acción hacia el afuera, ¿eh? Ojo, acá no estoy diciendo que es algo mágico que yo transformo mi interior y espero sentado a que pase algo diferente, sino que automáticamente al yo ya ver las cosas distintas, voy a tomar diferentes decisiones, diferentes acciones, por ende me van a dar resultados distintos. También pasa muchas veces que yo puedo tomar acciones distintas sin cambiar mi observador. Eso es válido, pero siempre va a haber un límite, por así decirlo, ¿no? Como un repertorio que va a estar limitado por ese observador que soy, por esa forma de ver que yo tengo ante la realidad. Entonces, existe un repertorio amplio de acciones, pero en esencia, podríamos decir, yendo al ser, los resultados van a ser similares, en esencia. Por ahí por fuera, ¿no? Parecieran que son distintos, pero en esencia, a ver, como para dar un ejemplo, es como algo típico que he escuchado mucho, ¿no? Muchas veces, que es muy normal, es ¿por qué siempre me encuentro con las mismas personas, no sé, las mismas parejas, con los mismos patrones, las mismas formas? Son distintas personas, pero a eso me refiero por esencia, ¿no? Porque en realidad vos seguís siendo el mismo observador frente a lo que es una pareja, por ejemplo, con las mismas creencias, buscas lo mismo inconscientemente. Bueno, obviamente el trabajo del ser es hacer consciente el inconsciente también. Puede ser a través de cualquier terapia, ¿sí? Hoy en día están surgiendo muchas formas terapéuticas de poder conectar con el ser. Eso ya también tiene que ver con lo que le resuena a cada uno. Yo ahí no soy partidario de decir, bueno, esto es para todos. Yo he encontrado mis propias técnicas y herramientas, como les dije, el coaching, la astrología, bueno, los registros akáshicos y otras más que yo no aplico, pero que digamos, no las aprendí, pero sí las aplico para mi vida, como constelaciones y un montón de otras, que son muy valiosas para trabajar justamente en ese ser, ¿sí? Y obviamente uno va profundizando más y el ser es infinito, realmente. Esa es un poco la parte filosófica que tiene de trabajar en el ser para mí, ¿no? Donde a veces, al ser tan infinito, ¿en dónde está esa estructura o ese límite? Bueno, para mí el límite siempre aparece en eso que yo quiero vivir, de alguna manera. Una vez que yo tengo en claro esa visión de hacia dónde me quiero dirigir, ahí yo ya sé qué tipo de ser yo tengo que crear o conformar en mí, ¿no? Es decir, en quién me tengo que convertir para vivir esa experiencia, ¿no? Vuelvo al ejemplo del gimnasio del cuerpo. Si yo sé que el resultado que estoy esperando o que estoy deseando y que quiero tiene que ver con, no sé, ganar mayor masa muscular o ser más rápido, más fuerte, lo que fuera, bueno, me tengo que convertir en un tipo de persona, una persona que entrene todos los días, que coma X, que tenga cierta dieta, alimentación relativa a ese tipo de entrenamiento, ¿no? Es como, a eso voy por el ser también, ¿no? Pensar de cierta manera también, empezar a trabajar en las creencias, ¿sí? ¿Qué tipo de creencias tengo al respecto? Si son limitantes o posibilitadoras, digamos, ¿no? Por limitantes me refiero a que esa creencia nos está limitando en esa meta que nosotros tenemos. La creencia en sí misma no es ni buena ni mala, siempre las creencias tienen una función, pero se vuelven limitantes o posibilitadoras en función de eso que yo quiero lograr. Si lo que yo quiero lograr no se alinea con esa creencia, o mejor dicho, la creencia no se alinea con eso que yo quiero, bueno, evidentemente es una creencia limitante. Entonces lo que hago es transformarla. ¿Cómo? Hay muchos métodos, como digo, hay muchas formas. A veces es más fácil, a veces es un poco más complicado en el sentido de que a veces hay creencias que tienen que ver con mandatos, cosas heredadas, y ahí se vuelve un poco más complejo, es real. Hay cosas que, por ejemplo, yo he trabajado con el coaching que me ha ayudado a transformar muchas creencias o pensamientos. Pero después me he encontrado con ciertas creencias, sensaciones, cosas muy profundas que no me alcanzaron con el coaching y tuve que quizás hacer alguna constelación o algún tipo de terapia alternativa o holística, como le llaman hoy, que me permitía entender o entrar en capas de mi ser mucho más profundas. Bien, así que un poco les quería compartir esta reflexión sobre en quién me tengo que convertir como pregunta para vivir esa vida que quiero vivir. Obviamente acá llevándolo a un tono amplio, porque para mí la vocación es un estilo de vida. Cuando uno tiene en claro cuál es su vocación, eso a lo cual se quiere
abocar justamente, eso acompaña a todo un estilo de vida también, ¿sí? No es lo mismo que yo quiera ser profesor en una escuela, eso va a tener un estilo de vida porque va a tener horarios, porque voy a estar yendo a un lugar físico determinado o a algunos lugares. Entonces, eso va a generar todo un entorno y una dinámica distinta a que si yo quiero ser, no sé, guardavidas en el Caribe, ¿no? Eh, entonces, a eso me refiero yo por estilo de vida y a trabajar en el ser, de poder yo alinearme, ¿no? Alinear mi ser, estar en coherencia, se dice, con esa realidad que quiero construir. Porque muchas veces, aunque diría siempre, cuando hay algo que no estamos logrando o pudiendo lograr, tiene que ver con que hay una parte nuestra que no está alineada en coherencia con eso, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen por ahí más obstáculos o más dificultades o lo que fuera. Y esto es un proceso. La realidad es que para mí es un proceso, es como un ida y vuelta todo el tiempo, porque yo trabajo en mi ser, a partir de que yo trabajo en mi ser empiezo a generar resultados por ahí distintos, donde también en el andar me puedo ir dando cuenta de si esa visión que yo tenía en un principio o que me planteé era exactamente así o cambiaría algunas cosas, porque eso es válido, es parte del camino. Esto es como un laboratorio, ¿no? La vida es como un laboratorio donde vamos experimentando y la prueba y error es fundamental también dentro de este proceso. Así que los quiero invitar a que se hagan esa pregunta. ¿Quiénes tienen que ser, en quiénes se tienen que convertir para poder alcanzar las metas, los objetivos o el sueño que tienen para sus vidas? Si llegaron hasta acá, les agradezco por haberme escuchado. Nos estamos encontrando en el próximo episodio. Que tengan buena semana.